El filósofo Plotino se quejó una vez de que los gnósticos no tienen un tratado sobre la virtud y que han dejado completamente de lado el tratamiento de estos temas. Sin embargo, cuando uno examina sus escritos, algunos de ellos incluyen reflexiones sustanciales sobre la virtud. El autor del Evangelio de la Verdad detiene sus reflexiones metafísicas para ofrecer esta exhortación ética, habla la verdad con quienes la buscan y comparte el conocimiento con quienes han pecado en su error. Afirma los pies de los que tropiezan y extiende tus manos a los enfermos. Alimenta a los hambrientos y da descanso a los cansados. Despierta a quienes desean levantarse y anima a los que duermen. Haz la voluntad del Padre, porque de él provienes. Estas no son solo órdenes figurativas, implican una práctica real. Por supuesto, despertar a los que duermen puede significar poco más que contarle a la gente el mensaje gnóstico, pero mientras se comparte este mensaje, uno puede literalmente alimentar al hambriento y ayudar al enfermo. El gnóstico no responde a las necesidades físicas de las personas únicamente con consejos espirituales. Las preocupaciones espirituales y éticas son dos caras de la misma moneda. Soy el Dr. David Litua y en este canal exploramos los estudios gnósticos, el mundo grecorromano y el cristianismo primitivo. Quiero invitarlos a todos a suscribirse gratis al archivo gnóstico, mi base de datos en línea que les será útil para mantenerse al día con los estudios gnósticos y, en general, con el cristianismo primitivo. Para estudiantes avanzados, acompáñenme en la Academia Gnosis, que incluye una reunión mensual por Zoom, además de lo que ahora son 6 cursos completos en línea, incluyendo mi introducción a Marción y presentaciones completas de casi todos los textos de la biblioteca de Nag Hammadi. Vean los enlaces en la descripción. El libro secreto de Juan presenta la salvación como un proceso de purificación moral. Es necesario ser moralmente digno para entrar en las grandes luces. Cito, aquellos sobre quienes desciende el Espíritu de vida, dice Cristo, serán salvados y se volverán perfectos, y serán dignos de entrar en esos reinos de las grandes luces, porque serán dignos de ser purificados ahí de todo mal y de las tentaciones de la maldad, ya que no se entregan a nada más que a esta congregación incorruptible, y asisten sin ira ni envidia ni miedo ni deseo ni excesos. Este es un estado de calma en el que las personas no se ven afectadas por nada, excepto por el hecho de estar en la carne solamente. La vida de los redimidos no es fácil. Es una lucha moral contra la carne y el peso de su espíritu que requiere la máxima resistencia. Los antiguos gnósticos quizá no escribieron un tratado sobre la virtud, pero eran opositores al vicio y entendían que el vicio comienza como una emoción negativa. Así que en el diálogo del Salvador, Judas le pregunta a Jesús, ¿cuál es el principio del camino? Y Jesús responde, el amor y la bondad. Y al final de la obra, Jesús exhorta, es responsabilidad de quien ha llegado a conocer las obras hacer la voluntad del Padre. En cuanto a ustedes, esfuércense por deshacerse de la ira y los celos. En otro texto de Nag Hammadi se nos dice, cito, evita los deseos y lujurias malignas y todo lo que se desvíe de quien eres. La biblioteca de Nag Hammadi también contiene 2 relatos a gran escala sobre el alma, el discurso de autoridad y la exégesis del alma. Estas historias son en sí mismas dramas éticos e itinerarios para las almas individuales. Esperan que el lector implícito se identifique con el alma y, por lo tanto, participe en la narrativa. El viaje del alma es inherentemente ético. La ética gnóstica se enfoca en el desapego, en desprender el alma de su sustrato material. La historia del alma es una exhortación a participar en una práctica de purificación, a seguir el camino de la virtud para que pueda regresar a su estación original. Además, la biblioteca de Nag Hammadi contiene 2 colecciones de dichos que son esencialmente éticas por naturaleza, a saber, los aforismos de Sexto y las enseñanzas de Silvano.
Estos tratados generalmente no son considerados gnósticos por los estudiosos, pero debe haber habido una razón por la cual terminaron en una colección de libros gnósticos. Los aforismos de Sexto consisten en una serie de máximas, la mayoría de ellas claramente éticas, como lo que encontramos aquí. Una persona sabia es aquella que hace lo bueno siguiendo a Dios. Es mejor servir a los demás que hacer que los demás te sirvan a ti. Si cuidas de los huérfanos, serás padre o madre de muchos hijos y serás amado por Dios. Haz lo correcto de manera voluntaria. Las primeras líneas de las enseñanzas de Silvano declaran: fortalece tu lucha contra toda clase de necedad que consiste en las pasiones del amor erótico, la maldad vil, el amor por el elogio, la afición a la contienda, la envidiosa molestia, la ira, el enojo y el deseo avaricioso. Más adelante, el autor comenta, cito: aquel que se hace semejante a Dios es alguien que no hace nada indigno de Dios. Aunque estos escritos no califiquen como tratados gnósticos sobre la virtud, el objetivo de leerlos es obviamente aprender la virtud y practicarla. A pesar del testimonio de Nag Hammadi, todavía es común que se relegue a los gnósticos a los extremos como recurso retórico. La gente representa a los gnósticos como si fueran o ascetas radicales o libertinos desenfrenados. O bien castigaban el cuerpo en exceso, o dejaban que sus deseos se desbordaran sin control. Son antinomianos, es decir, están en contra de las leyes, tanto humanas como divinas. Son rebeldes de corazón. Ahora bien, hay algo de verdad en afirmar que los gnósticos son transgresores, pero no eran delincuentes reales ni libertinos desenfrenados. Vivían según un código superior no escrito, y por eso estaban dispuestos a relativizar todas las leyes humanas. Criticaban las leyes que se encuentran en las escrituras judías, ya que consideraban que la fuente de estas leyes era humana o provenía de un arconte de segunda categoría. Los gnósticos imaginaban nuevos mundos. Buscaban elevarse por encima de este sistema mundano, por encima de las mismas estrellas. Al mismo tiempo, reconocían que resistir el dominio de los arcontes es algo que solo se hace aquí abajo. Los gnósticos reconocían que, en última instancia, este mundo es infinitamente pequeño e insignificante en comparación con la plenitud divina. Para el Dios verdadero, al menos, los gnósticos no son rebeldes y aquí abajo tampoco suelen ser transgresores de la ley. De hecho, llevaban vidas virtuosas, incluyendo virtudes cívicas como la justicia y la paz. Los setianos se imaginaban a sí mismos como personas íntimamente ligadas al establecimiento de la verdad y la justicia. Se entendían a sí mismos como mensajeros del espíritu de la providencia que trabajaba para la rectificación de la carencia. Eran árboles que daban fruto, el pueblo santo de la gran luz que venía al mundo para iluminar todo el reino. Los gnósticos también eran conscientes del pecado, el cual reconocían y luchaban por superar. Según un sermón valentiniano, cito: si pecamos, nosotros que somos los guerreros de la palabra, pecamos peor que los gentiles, pero si vencemos todo pecado, recibiremos la corona de la victoria. El pecado era un problema para los valentinianos porque los excluía de la vida en la plenitud. El Padre solo recompensa a quienes siguen su voluntad. La gnosis proveniente del Padre eliminaba el poder del pecado, haciendo que los gnósticos fueran libres de él en teoría, pero en la práctica se esforzaban mucho por no transgredir. Experimentaban la gracia desmerecida de Dios, pero su comportamiento era importante. Los heresiólogos lanzaban acusaciones vagas y carentes de pruebas por inmoralidad sexual contra sus oponentes, pero a menudo repetían acusaciones que los forasteros hacían a los cristianos. Se decía que los cristianos participaban en orgías y sacrificaban bebés. Este tipo de acusaciones surgen continuamente cuando los forasteros intentan retratar a los nuevos movimientos religiosos como completamente perversos y ajenos a los valores de la sociedad. Quizá hubo gnósticos que participaron en orgías grupales descontroladas y, juntando las manos, bebían su propio semen y menstruación, pero a otros grupos como los mandeos y maniqueos se les acusó injustamente de esta práctica. Nuestra fuente para el ritual de consumo de semen es Epifanio, quien no presenció directamente el rito en sí, y otros textos gnósticos condenan la práctica, haya ocurrido realmente o no. La heresiología es como la prensa amarillista y no importa cuántas veces se repita una acusación, como los cristianos iniciaron el incendio en Roma, hay comunistas infiltrados en el Congreso o los demócratas comen bebés, eso no hace a ninguna de ellas más real. Si realmente creyéramos a los heresiólogos,
Tendríamos que imaginar a muchos gnósticos como maniáticos sexuales, pero cuando revisamos los textos gnósticos de Nag Hammadi y de otros lugares, vemos lo opuesto, escritores en contra del sexo porque quieren vivir de acuerdo a una moralidad superior, y esto era generalmente aceptado en la cultura mediterránea antigua. Una persona que se abstenía del sexo era vista como alguien con mayor autocontrol. Como el autocontrol era una virtud en esa cultura, la mayoría de los cristianos elogiaba la abstinencia sexual. La misma actitud explica los votos sacerdotales y monásticos entre los católicos romanos hoy. En general, los heresiólogos no se sentían amenazados porque los gnósticos estuvieran por debajo de los estándares morales, sino porque decidían vivir por encima. Marción, por ejemplo, exigía que todos los miembros bautizados de su iglesia se comprometieran al celibato. Iulius Cassianus, de quien se dice que fue un ex-valentiniano, recomendaba una práctica espiritual de castración, eliminando sexo y deseo sexual, y no era el único. Isidoro, hijo de Basílides, entendía que Jesús recomendaba el celibato cuando alababa a los eunucos por el reino. Abstenerse del sexo es una exigencia en el libro de Tomás, el Testimonio de la Verdad y la Paráfrasis de Sem, entre otros textos gnósticos antiguos. La motivación por una moralidad sexual más estricta no es, o no es principalmente, para contrariar al Creador que dijo, sean fecundos y multiplíquense. Más bien, parece que a los gnósticos les preocupaba la contaminación. La contaminación es una mezcla degradante. Los pensamientos sexuales, al mezclarse con la contemplación espiritual o la cognición racional, distraen. No se puede resolver un problema de matemáticas y fantasear al mismo tiempo, mucho menos contemplar el mundo espiritual. La satisfacción sexual fija la mente en la carne y sus preocupaciones. El sexo es algo que hacen los animales. Los perros parecen no poder evitar montar a un miembro atractivo de su propia especie, pero ¿quién nos culparía? El placer sexual es, posiblemente, el placer corporal más profundo, y es fácil dejarse llevar por él, tanto que hay personas que viven para el sexo y en sus pensamientos no se elevan más allá de los animales. Y finalmente, el sexo expresa una deficiencia o carencia. Los cuerpos humanos se marchitan y perecen, así que las personas se reproducen para mantener viva la especie. Según el discurso de autoridad, cito, el cuerpo provino de la lujuria y la lujuria provino de la sustancia material. Cuando las personas salgan de sus plataformas materiales, la muerte no será un problema y el sexo será innecesario. En la antigüedad, los gnósticos se atrevieron a reconocer su condición espiritual e inmortal en el presente y a encontrar una manera en sus vidas biológicas de superar el deseo carnal. El rechazo del sexo entre los gnósticos no implicaba necesariamente el rechazo de la familia. Los gnósticos, como muchos cristianos, buscaban parientes ficticios, lazos familiares unidos por un espíritu común, no sangre. Algunos estaban casados, pero renunciaban al sexo en el matrimonio. Otros, como los valentinianos, sacralizaban el matrimonio y lo hacían sacramento. La unión sexual imitaba las uniones espirituales de seres eternos arriba. Había una manera impura y una manera pura de tener sexo. El sexo impulsado por la lujuria y enfocado en la carne es impuro. El sexo realizado como acto de voluntad, con conciencia elevada hacia una realidad superior, es puro y produce hijos espirituales. Algunos grupos, como los valentinianos, consideraban que comer carne sacrificada a los dioses grecorromanos era cuestión de indiferencia moral. Al adoptar esta postura, tenían un precedente en Pablo. Según el apóstol, un ídolo no es nada. Así, los cristianos podían comer carne sacrificada a los ídolos. No hay nada ontológicamente diferente en la carne sacrificada a un dios grecorromano. Sigue siendo carne y se puede comer siempre y cuando uno no pregunte sobre su procedencia. Los cristianos incluso pueden comer carne en el templo de otro dios. La única manera de hacerlo mal realmente es ofender la conciencia de otro cristiano, pero aquellos que fueron iniciados no deberían ofenderse por la comida o la bebida. Por supuesto, a Ireneo le molestaba que los valentinianos asistieran a los festivales de los dioses grecorromanos. Probablemente, los valentinianos no iban a estos eventos para adorar a esos dioses o los creyeran reales. Los dioses estaban ligados a las ciudades, así que uno podía asistir a un festival por orgullo cívico, no por devoción religiosa. Quizá los valentinianos querían evitar ser acusados de misantropía, ese aislamiento social que hacía que la gente pareciera menospreciar a los demás. O quizás solo querían un poco de carne gratis. Vivir con indiferencia no significa que los gnósticos se desconectaran de la vida. Pocos gnósticos se volvieron monásticos. La mayoría de los gnósticos antiguos vivían en junglas urbanas donde las ideas fluían con libertad.
Estaban en el mundo, aunque no eran del mundo. La indiferencia es una actitud de no involucrarse, de desapego. Es una manifestación de calma, de estabilidad emocional en un mundo lleno de charlatanes y vendedores ambulantes, en un mundo que tiembla de ansiedad, enfermo de pobreza o destrozado por la guerra. La idea de que algunas cosas, como dejarse la barba o usar zapatos, son moralmente indiferentes, a menudo se tergiversaba como relativismo moral. Todos los actos son buenos o malos, no por naturaleza, sino por elección humana. Sin embargo, los valentinianos creían firmemente en virtudes divinas como la fe, la esperanza y el amor, virtudes que aparecen como seres eternos o eones en los sistemas valentinianos. Las emociones violentas como el miedo, la confusión y la tristeza son males legítimos. Se les llamaba pasiones o enfermedades, y los valentinianos apoyaban una versión de Jesús que sanaba estas pasiones. Si Jesús podía sanar las pasiones de la sabiduría, también podía sanar a los hijos de la sabiduría. El Jesús carpocraciano, según informa Ireneo, desactivó completamente sus pasiones. Es cierto que lo hizo en parte despreciando las costumbres judías, pero esto no significa que fuera antinomiano en principio o que los carpocracianos realmente representaran un antinomianismo radical. La mayoría de los cristianos descartaban leyes judías como la circuncisión y abstenerse de trabajar físicamente en el sábado. En virtud de despreciar estas leyes, Jesús recibió poderes claramente morales con los cuales desactivó sus pasiones. Jesús no solo controló sus pasiones, sino que las erradicó de raíz como un sabio estoico. De esta manera, Jesús se convirtió en el filósofo supremo. Pero era más que un filósofo. Según Valentín, Jesús tenía tal poder de autocontrol que cambió la propia naturaleza de su cuerpo. Sus intestinos no producían corrupción y por lo tanto Jesús no generaba desechos. Según Platón, los verdaderos filósofos se mantienen alejados de todas las pasiones corporales, las dominan y no se entregan a ellas. El dominio de las pasiones da como resultado una vida justa. Podemos inferir que el dominio de las pasiones por parte de Jesús es lo que lo hizo justo. El Jesús carpocraciano fue uno de los pocos que mantuvo una pureza y justicia absolutas. Su alma no fue enviada aquí para castigo ni para purificación. Él ya era puro y superó sus pasiones para manifestar el tipo de vida que los cristianos debían imitar. Obviamente, había gnósticos que cuestionaban la validez de las leyes individuales. Epífanes, hijo de Carpócrates, decía que el sexo y el deseo sexual eran buenos por naturaleza, la forma en que Dios promovía la reproducción en el reino animal. Por eso, Epífanes proponía un sistema donde las esposas no fueran propiedad de un hombre. Hombres y mujeres debían ser libres de desear y tener relaciones sexuales con quien quisieran. Así, Epífanes criticaba el 10º mandamiento de la ley mosaica: no desees a la esposa de tu prójimo, porque asumía que el prójimo tenía la propiedad privada de su esposa. Si una ley fuera verdaderamente divina, no asumiría el sistema injusto de la propiedad privada. Por lo tanto, Moisés debió estar bromeando. Ahora bien, recomendar un sistema de matrimonio no monógamo era radicalmente opuesto a los valores y tradiciones grecorromanos. Aún así, sería apresurado concluir que los carpocracianos disolvieron el matrimonio individual y crearon el primer movimiento de amor libre del mundo. No lo sabemos. Solo tenemos las reflexiones teóricas de un filósofo cristiano de 17 años, Epífanes, quien hizo ciertas recomendaciones por su teoría general de que las personas no deberían tener propiedad privada. ¿Los carpocracianos implementaron un movimiento de amor libre como los hippies en los años 60? Parece que no. Carpócrates tenía una esposa llamada Alejandría y no se dice que se divorciara o la compartiera. Marcelina, líder de un grupo carpocraciano en Roma, no practicaba ningún sistema donde mujeres o esposas fueran comunes. Si ella se hubiera hecho común para otros hombres, los heresiólogos lo habrían mencionado. En efecto, Epífanes no era más libertino que Platón o Zenón el estoico. Estos filósofos publicaron libros recomendando el matrimonio, relaciones sexuales con varias mujeres que no estaban entregadas permanentemente a un solo hombre. Estos experimentos filosóficos daban a la gente motivo de reflexión y los animaban a pensar de nuevas maneras. Como individuos, ni Platón ni Zenón fueron acusados de inmoralidad, aunque mucha gente se burló de sus esposas. Los de fuera acusaban a los cristianos en general, no específicamente a los carpocracianos, de tener a sus esposas en común, pero nadie toma en serio esta acusación cuando se lanza contra los protoortodoxos. Aquí hay una doble moral. El propio Ireneo apenas podía creer que los carpocracianos hicieran realmente las cosas que él les atribuía.
Cabe destacar la acusación de Ireneo contra los carpocrasianos de que sus almas experimentan todo tipo de ocupaciones en la vida, de modo que al dejar esta vida, a esas almas no les falta nada. Deben esforzarse por esto, ya que si a su libertad le falta algo, se ven obligados a ser enviados de nuevo a un cuerpo. Es cierto que entre los heresiólogos posteriores, realizar toda obra u ocupación también incluía toda obra de pecado, pero Ireneo, que es su fuente, no dice esto. Cumplir con toda ocupación de la vida pudo haber significado poco más que alcanzar la mayor amplitud posible de experiencias terrenales. En el pensamiento platónico, se necesitaban varias vidas para preparar el alma para el cielo. Las almas filosóficas requerían al menos 3 encarnaciones y las descarriadas necesitaban docenas, si no cientos más. Si en una sola vida uno podía aprender y trascender todas las formas de vida corporal, podía tomar el camino rápido al cielo y, como Jesús, evitar la reencarnación tras la primera prueba. Había un dicho hermético vigente en la época de Carpócrates: suponiendo que nada te es imposible, piensa que eres inmortal y capaz de comprenderlo todo, todo arte, toda ciencia, el carácter de ser vivo, los tiempos, los lugares, cosas, cualidades, cantidades. En esta línea de pensamiento, experimentar cada ocupación de la vida es obra de la imaginación. Uno no puede desempeñar todo trabajo en la tierra estando activo en todos los tiempos y lugares, pero sí puede comprender diferentes formas de vida. Era tarea del intelecto comprender todas las artes. La metaética hermética era, similar a la de los carpocrasianos, trascender la vida corporal por completo evitando la reencarnación. Dado que los carpocrasianos buscaban imitar a un Jesús justo y sin pasiones, cometer todo pecado parece fuera de lugar, y también debemos señalar la evidencia de Clemente, quien describe las opiniones de sus oponentes sobre la transmigración, cito, porque ellos conducen el alma divina hacia el cosmos presente como si fuera a un lugar de castigo, ya que consideran que es apropiado que estas almas sean purificadas en recipientes corporales. Clemente no mencionó explícitamente a los carpocrasianos en este pasaje, aunque en este caso podemos sospechar que estaban incluidos en su grupo de quienes creen en la transmigración. Si es así, entonces los carpocrasianos también enseñaban la transmigración como un sistema de purificación, y este modelo pitagórico tiene sentido ya que los carpocrasianos se esforzaban por imitar a un Jesús puro y justo. Ireneo escribe que el que obtiene la redención valentiniana se enorgullece hasta tal punto que piensa que no está ni en el cielo ni en la tierra, sino que ha entrado en la plenitud y ya está en el abrazo de su ángel. Se pavonea con arrogancia y orgullo y tiene el aire de un gallo presumido. Hay quienes entre ellos afirman que la buena conducta es necesaria para que reciban al ser humano que desciende de lo alto, y por esto, con cierto orgullo, fingen dignidad. Pero muchos de ellos, habiéndose vuelto burlones, como si ya fueran perfectos, viven con irreverencia y desprecio. Se llaman a sí mismos espirituales y aseguran que ya conocen el lugar de descanso, que está en su plenitud. De hecho, es tradicional que los heresiólogos acusen a sus enemigos de orgullo espiritual. Bueno, uno de los temas recurrentes en los escritos de Nag Hammadi es precisamente la crítica a este mismo vicio. Yaldabaoth, el arconte, es el más reprochado. Simplemente lo llaman el arrogante. Su falta de gnosis explica su orgullo. Él supone que es el poder más grande porque no tiene un verdadero entendimiento del reino espiritual lleno de ángeles, eones y poderes por encima de él, sin mencionar a su madre, la sabiduría y al Dios supremo. Las personas que realmente saben, es decir, los gnósticos, entienden que no son más que motas en una plenitud mayor y gotas en lo profundo. Reconocen que el cielo tiene muchos niveles. Aunque puedan afirmar una superioridad espiritual sobre los arcontes del aire y los poderes planetarios, aún reconocen su posición subordinada ante seres espirituales como ángeles, dioses, poderes, eones y, por supuesto, ante el Dios infinito. Aprender que Dios es demasiado grande para ser conocido es, en sí mismo, un ejercicio de humildad. A los gnósticos sí les importaba la virtud, y la reina de las virtudes gnósticas es la humildad. La verdadera gnosis, sin agraviar a Pablo, no enorgullece. La verdadera gnosis muestra cuanto no saben los humanos, identifica al que conoce y a lo conocido, une a las personas con Dios. La gnosis es conocimiento, pero ese conocimiento no otorga control sobre el objeto conocido. El conocimiento hace que uno sea consciente de la inmensidad de su propia ignorancia, y la ignorancia siempre va un paso adelante del conocimiento. La gnosis también es un no saber, y quienes reconocen que casi no saben nada están en mejor posición para saber cualquier cosa. Se podría decir que los gnósticos en realidad no saben más que cualquier otra persona.
Simplemente están despiertos a lo que ya saben y por eso lo recuerdan. El mundo no está dividido entre los ignorantes y la élite, sino entre las personas que creen que saben y aquellas que saben que no saben. De hecho, los gnósticos saben que no pueden conocer las realidades más grandes. Ellos conocían la historia de la transgresión de la sabiduría. Ella intentó conocer al Padre por sí sola y fracasó. Los gnósticos aprendieron a no transgredir, a no ir más allá de lo que se puede conocer. Aceptan humildemente un abismo infinito como su origen, la plenitud abrumadora. Encontrar consuelo en la plenitud no es orgullo, sino un acto de autosacrificio, porque el ego y el yo egoico se sumergen en el océano divino. Citando el tratado tripartito valentiniano, el final, en efecto, recuperará la forma de existencia de un solo ser, así como el principio fue uno solo.